Hola amigos, ¿cómo están? Miren qué belleza, miren qué técnica más linda. Hoy estamos en otro escritorio, así que miren que tenemos un fondo distinto. Fue por fuerza mayor, pero es solo por hoy. ¿Qué técnica vamos a compartir hoy? Veníamos compartiendo ya en los tutos anteriores uno de los mini telares tan preciosos que quedó esa manta, quedó un sueño con las flores. Entren al canal, no se pierdan esa técnica que es hermosa. Hoy vamos a incorporar un poquito de tunecino. Sí, miren. Acá tengo un par de agujitas que son para el punto tunecino. Calculo que estas más o menos tienen mi edad. Más o menos, no son más jovencitas. Miren, tienen tantísimos años. Bueno, estas agujas vienen siempre y vienen un poquito más largas también. Obviamente de distintos números, porque por lo general para tejer el punto tunecino agregamos muchos más puntos. Por eso vienen preparadas tan largas, vienen con, algunas vienen con un cable atrás. Bueno, hay muchas formas, pero esta es la clásica de las clásicas para tejer punto tunecino. Y hoy yo les voy a compartir cómo tejer con nuestras agujitas, estas comunes que tenemos en casa. Bueno, estas las tengo con florcitas, las que quizás sí las pueden usar. Me voy a traer algunas de las que tenemos. Por ejemplo, estas no podemos cargar muchos puntos, o las que tengan mango. Entrarían sí algunos puntos, podemos llegar a tejer 4 o 5 puntos. Estas, por ejemplo, este damero tiene 5 puntitos, así que es cortito, pero si no entran tanta cantidad de puntos. Por eso lo ideal sería, o estas que obviamente no podemos superar este largo con el tejido que hagamos, porque es los puntos que nosotros podemos llegar a cargar. Por esa razón tenemos estas agujitas que son bien largas y podemos cargar unos cuantos puntitos, ¿sí? Bueno. Hoy nosotros vamos a tejer con las agujas comunes, las que tenemos en casa. Voy a elegir una número 6. Lo ideal es siempre utilizar un poquito más gruesa la aguja del hilado que vayamos a tejer para que no quede demasiado apretado y podamos tejer con comodidad. Yo elegí esta número 6, que hice por ejemplo esta muestra. Acá tenemos varias muestras. Hoy simplemente vamos a incorporar como el punto base, pero seguro que vamos a hacer algún trabajito con este punto que es divino. Lo podemos hacer, miren, para hacer un chalque bonito, una manta. Esta ya tiene todo un borde en tejido bajo alrededor, como para hacerle un borde. Se pueden hacer, se ve mucho en mantas, por ejemplo, pero podemos hacer prendas. Estos, los cuadraditos, como les mencionaba, son con 5 puntos. Aquí hay 10. Estos tienen 8 puntos. Entonces uno va a elegir, pueden ser tiras largas, obviamente que podemos hacer prendas también, pueden ser rectángulos, no necesariamente tienen que ser siempre cuadraditos, pero vamos a incorporar lo que sería la trama. Voy a dejar estas bellezas por aquí y vamos a hacer la primera hilera. Vamos a hacer una pequeña muestra de lo que es la trama, con unas pocas hileras, como para empezar a ver esta belleza y a compartirla. Miren, en la trama yo estoy utilizando esta Malfi finita doble como siempre para variar, pero pueden usar cualquier tipo de hilado. Miren esta lana bien gordita. Aquí tengo otra doble, pero es una Shetland. Puede ser hilo de algodón. El hilado que ustedes quieran, lana, hilo, todo viene bien para tejer esta trama tan bonita. Bueno, mi base va a ser de 8 puntos. Entonces, vamos a comenzar con una cadena de 8 puntos. Ahí. La aguja parece muy gordita, pero la trama queda fantástica. Y tejemos las 8 cadenitas, que no queden apretadas. En ningún momento vamos a buscar que este tejido, que esta trama, ven que se me enganchó una agujita ahí, nos quede apretada. Entonces, tengo 2, 4, 5, 6, 7, 8. Ven que queda bien livianita, bien flojita. Obviamente que tenemos un número de aguja bastante gordito. Bueno, acá tenemos una primer lazada.
Este punto va a contar para la última cadenita, o sea, para la número 8. Y vamos a ir entrando, voy a la siguiente, en cada una de estas cadenas, tomo una lazada y la vamos a mantener en la aguja, ahí, hasta obtener el largo que ustedes hayan decidido hacer su proyecto. Por eso cuando los proyectos con las otras agujas, con estas, son por lo general proyectos grandes. Pero como ahora estamos haciendo una pequeña muestra y queda muy bien también, con esta aguja es suficiente para estos 8, 10, 15 puntitos. Es para practicar, para que ustedes vean. Miren, voy de a poquito juntando todas las lazaditas en la aguja, ahí. Y vamos incorporando de a poquito, así, mezclando algunas de las técnicas que obviamente siempre agregamos al crochet. Ahí tengo los 8 puntitos, uno por cada cadena, 3, 6, 8. ¿Ven? ¿Ven lo que les mencionaba? Si esto tiene mango, los 8 puntitos quedarían ahí apretaditos. Y no es la idea, tenemos que trabajar cómodos. Entonces, el primer punto lo vamos a cerrar solito. Ahí, entonces tomo una lazada, cierro este primer punto ahí. No es que lo vamos a cerrar, es una pasada, porque la trama sigue, no estamos cerrando puntos. Y ahora vamos a ir cerrando o tomando de a 2, ¿sí? El que tengo en la aguja, tomo una lazada y cierro el primero y el segundo. Ahí, 2. Tomo una lazada y cierro estos 2. Ahí, 2. Y así hasta terminar todos los puntitos que tenemos cargados. Cierro 2. Cierro 2. Ahora voy a soltar un poco de mi hebra que está ahí como muy ajustadita. Ahí está. Tengo 2. Tomo una hebra. Cierro estos 2. Y por último cierro estos 2. Ahí está. Completé esta hilera y nos van a quedar esta especie de bastoncitos que son los puntos que vamos a tomar ahora. Nos van a quedar tantos como cadenas hayamos hecho de base. Entonces, el primero siempre lo voy a mantener en la aguja. Y ahora miren cómo vamos a tomar los puntos. Desde aquí. Este bastón no, porque ya lo tenemos aquí. Pero si vamos a tomar desde aquí, miren, paso la aguja, traigo la lazada y la mantengo en la aguja. Vamos cargando puntos. Tenemos ahí 3. Miren por dónde entra, ¿ven? Es muy, muy fácil de realizar. Tengo 4, 5, 6, 7 y me queda este último. Este último pueden tomar la lazada así o pueden tomarlo doble. Muchos toman estos 2 puntitos de aquí para que se ajuste mucho más la base. Yo, la verdad, tomo uno solito, pero si ustedes quieren, miren, ahí atrás está la otra hebra y toman los 2. Entonces queda como más ajustado lo que va a ser el lateral de este. En este caso va a ser un cuadradito porque podría ser una tira larga. Pero yo no me preocupo porque si yo no estiro mucho el tejido, la cadenita se sigue manteniendo en su lugar. Entonces tomo el último, ahí. Pero eso ustedes con la práctica lo van a ir viendo. Si les gusta más, toman las 2 hebras. Y si no, solo toman el bastoncito que tenemos por delante. Entonces, aquí voy a cerrar uno, miren, o pasar uno solo, una de estas lazaditas. Y a partir de ahora cerramos de a 2. Tomo lazada, paso 2. Tomo lazada, paso 2. Tomo lazada, paso 2. ¿Ven? Así hasta completar la cantidad de puntos que tengamos, que puede ser una pequeña muestra, puede ser ya un proyecto.
quieren empezar, no sé, por ejemplo, una bufandita, un cinturón, y hacen una tira bien larga y van practicando y van a ver que esto es hermoso. Es una técnica muy linda. Bueno, ahí tengo mi primera hebra y acá tengo, voy a estirar un poquito la hebra, así les muestro con la aguja. Acá tengo los bastoncitos. Es una muestra muy pequeña esta, entonces es como que ahí se me revelan. Ahí están los bastoncitos, miren. Esas son las lazaditas que nosotros tenemos que tomar. Entonces, tengo el primero, voy en búsqueda del segundo. Ahí, tomo una lazada y estiro. ¿Ven? Ahí ya tengo dos. Y como son bien visibles, esto puede ir bastante rápido. Cuanto más practiquen, ahí, miren, vamos tomando. Eran 8 cadenas, así que tenemos 8 puntos, 8 lazaditas. Acá se me fueron 2 de golpe. No es la idea. Ahí, y acá tengo el último. Este es el que yo les digo que si pueden, si quieren, toman las 2 hebritas que se ven ahí para que quede más firme el punto de aquí. Pero bueno, si ustedes no lo estiran demasiado, esto lo pueden tejer con una hebra sola y queda bien. Pero es cuestión de gustos y cómo se acostumbren a tejer. Entonces recuerden, volvemos y el primero, uno solito. Siempre en la ocasión de que estamos tejiendo un solo cuadradito. Si por ejemplo, cuando después practiquemos alguno de estos puntos, siempre el que se toma uno es el que está aquí en el final. Luego no, cuando están estos cuadraditos o triángulos entre medio de un cuadrado y otro como este por ejemplo, se cierra de otra manera, que eso ya lo vamos a ir viendo. Pero aquí, como yo tengo la orilla está libre, cerramos primero uno y luego vamos cerrando de a dos. Ahí, 2, 2, 2, ¿ven? Fácil. Cierro estos dos y cierro los últimos dos. Y así vamos a ir tejiendo, miren cómo van creciendo. Cada hilera la vamos a contar por bastoncito que veamos. En este punto, que es el básico, hay muchísimas tramas que se hacen con este punto tunecino. Hay muchas fantasías muy lindas. Ahí vamos. Miren qué simple. Pero para empezar con esta técnica, esto es lo más simple, lo más fácil y queda precioso. Ahí. Vamos a lograr hacer un cuadradito. Entonces cierro uno y luego cierro todos de a dos. ¿Vieron qué simple? Me voy a quedar haciendo un par de hileras más y ya les voy a contar. Si yo, por ejemplo, acá yo cargué 8 puntos. 8 puntos. Entonces, tengo que tejer, y como voy a contar con los bastoncitos, tengo que tejer 2 hileras menos de lo que yo haga hecho a lo largo para hacer el cuadradito. Entonces, si yo tengo 8 puntos, no voy a hacer 8 hileras, voy a hacer 2 hileras menos. Entonces tengo que hacer 6 hileras en total. Acá tengo 1, 2, 3, 4 con estas. Me quedo haciendo 2 más y ya les muestro cómo cerramos estos puntos. Listo, completé como para formar un primer cuadradito, por ejemplo, como estos, ¿ven? Estos están hechos de 8 puntos y tienen 6 hileras, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hileritas. Bueno, para cerrar estos cuadraditos, miren cómo vamos a hacer. Ahora cerramos los puntos. Vamos a cerrar con puntos deslizados. Entonces, acá tengo el primero, voy a ir nuevamente al bastoncito, tomo una lazada y directamente lo cierro, pero no voy a ajustar el punto, siempre flojito, porque luego si nosotros queremos construir sobre este cuadradito, si acá apretamos mucho, después es imposible clavar la agujita. Y ahí voy, al bastón que continúa. Estiro
y los cierro. Flojitos, ven que quedan bien gorditos estos. La aguja esta ayuda un montón. Por eso es mejor buscar una aguja más gruesa de lo que llevaría el hilado. Ahí. Vamos cerrando. Y acá nos queda el último. El último, si ustedes lo desean, ven, esto es lo que yo les mencionaba de las 2 hebras. Lo pueden cerrar con las 2 hebras juntitas. Ahí lo cierro. Ahora voy a hacer una cadenita para hacer el nudo y corto. Pero bien, yo podría seguir tejiendo si quiero hacer, no sé, lo que fuera, pero más largo, porque podría ser la base para un almohadón y puedo hacer una tira y luego tejer alrededor o agregarle distintos colores. Pero bueno, en sí esto es lo más fácil que hay, es el básico, es la instrucción a esta técnica muy linda. Miren, así. Si yo luego quisiera hacer, por ejemplo, para un chal como entonces yo tengo que ubicar mi cuadradito esta es la hebrita de inicio, tengo que girar así y mi hebra de inicio me tiene que quedar hacia mí, así, y luego empezamos a tejer aquí, que seguramente va a ser la segunda parte de esta técnica, que podríamos bien hacer o un cuadrado como hacemos aquí, o un triángulo como hacemos aquí, como para un chal, por ejemplo. Pero miren qué bonito que es. Es una trama preciosa, parece telar. Miren qué lindo. Ahí está. Esto es lo que tenemos para compartir hoy. Nueva técnica. Recuerden que las agujas de tunecino son estas largas. Hay de plástico, hay de madera. Bueno, hay más largas. Hay otro tipo. Hay con una tanza aquí atrás. Así que bueno. Pero estas son las básicas como para entrar a este mundo tunecino tan lindo. Espero que les haya gustado esta técnica, que la practiquen con poquitos puntos como para agarrarle la mano y luego obviamente ponernos a jugar. ¿Qué les parece? Les dejo un besito y nos estamos viendo en otro tutorial. Gracias, muchas gracias.